tutorial acá, datos espaciales en R. Pueden encontrar toda la información de los tutoriales, ya esto quizás les hayan explicado, pero vale la pena recalcarlo. En el GitHub tenemos un repositorio de Interconecta. Como pueden ver, se llama Interconecta con 2O. Luego tienen varios repositorios, diríjanse el repositorio de los tutoriales y van a tener varias carpetas con las fechas a las que cada tutorial está ligado. Como les mencionaba, hoy estamos en el día martes, datos espaciales en R, pueden hacer clic acá y les manda directamente al script que tenemos ya terminados. Si es que ustedes quisieran, pueden bajarse todo el contenido de este repositorio directamente a su computador. Lo pueden hacer utilizando GitHub o si prefieren, también lo pueden hacer uso de esto a través del Jupyter Hub que tiene RStudio disponible para nosotros. Solo les voy a mencionar rápidamente, si es que lo quisieran hacer una copia de este repositorio directamente, ya sea en el Jupyter Hub o en su propio computador, simplemente tienen que presionar este botoncito verde acá y les va a salir esta parte de clonar. Generalmente HTTPS es lo que más se usa y les da este sitio web al que está ligado este repositorio en particular. Si le damos clic acá, va a copiarlo y podemos ir a RStudio, que si tiene activado o está ligado al GitHub que está en su computadora, entonces van a poder hacer esto de la misma manera que estoy mostrando. Pueden ir acá a Proyecto, le hacen clic y les aparece nuevo proyecto, o también pueden ir hacia acá, tienen este más y el R es la misma función, solamente un lugar diferente, les aparece esto, nuevo proyecto, y la otra opción sería mediante el menú Archivo, Nuevo Proyecto. De todas maneras, le va a salir lo mismo. En este caso, nosotros vamos a utilizar versión de control de versiones porque eso es lo que hace Git y GitHub. Vamos a estar utilizando Git. Aquí nosotros pegamos nuestro repositorio, la dirección de correo que acabamos, del URL que acabamos de copiar, y nosotros podemos incluso escoger dónde nosotros queremos guardar estos tutoriales. Aquí, por ejemplo, está la última carpeta que he utilizado, pero si hago clic en Browse, puedo ir y buscar otra carpeta y cambiarla a la que yo más prefiera. En este momento no lo voy a copiar porque yo ya tengo todo esto en el sistema y no es necesario en este momento. Pero les vuelvo nuevamente a recalcar que está en GitHub, interconecta/tutoriales. Ok. Y ahora les voy a mostrar el código. El código voy a escribirlo en vivo para ir explicando paso a paso qué es lo que está pasando. Pero este código está disponible en el repositorio, como les mencionaba. Ustedes pueden bajarlo y correrlo línea por línea si prefieren, o pueden escribir mientras estoy escribiendo yo. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya tengo un proyecto definido, podemos abrir una carpeta. Por ejemplo, yo voy a ponerlo en el repositorio en el que ya tengo toda mi información, ese que se llama tutoriales. La idea de los repositorios es que todos los archivos, los scripts estén disponibles en un solo lugar y sea fácil referirme a uno u otro archivo. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer una vez que ya tenga mi proyecto, voy a crear un nuevo script. Tengo varias opciones otra vez. Puedo hacer clic en esta hojita blanca que tiene un más, que me dice nuevo archivo. Puedo hacer el script. Puedo ir archivo, nuevo archivo, RScript. O simplemente, como ven aquí, puedo presionar Control-Shift-N y me va a abrir un nuevo script. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es algo de análisis de datos espaciales. La idea es acceder a estos datos tipo raster que están disponibles a través de la librería RERDA, que incluyen datos de la NOAA.
sobre que son datos globales y en este caso me voy a enfocar un poco en Ecuador, que es de donde yo vengo. Y luego vamos a mostrar cómo podemos hacer, no solamente descargar estos datos espaciales, sino también cómo hacer un mapa sencillo, solamente con los datos de este tipo raster, y luego añadir un shapefile o polígonos y ponerlo todo en un mapa. Entonces, las bibliotecas que necesitamos son el Tidyverse. Entonces, ya quizás sepan esto, para llamar a una biblioteca le ponen library. En este caso, como les mencionaba, vamos al Tidyverse, lo que necesitamos. Luego, la otra biblioteca que tengo que utilizar es RDAP, es con 2 Ds. Si yo hago tab, me autocompleta también esto. Y por último, tengo el raster. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente, si notaron, cuando yo presionaba Enter, no pasaba nada. Aquí en la consola todo está exactamente igual. No hay nada impreso y es porque cuando yo doy Enter no se evalúan todavía las líneas de comando. Para hacer esto, simplemente pongo mi cursor, sea al principio o al final de la línea, y puedo hacer Control Enter y vemos que ya comienza a evaluarlo. Entonces aquí R me está dando mensajes. Esto no significa que hay algo erróneo ahí, sino que simplemente me está dando ciertas advertencias. Me está diciendo que hay conflictos en ciertos paquetes. Por ejemplo, tenemos el paquete de dplyr y tenemos el paquete stats. Ambos tienen funciones que se llaman exactamente igual, filter. Y lo que me dice acá es que está prefiriendo utilizar el filter de la biblioteca dplyr, que está incluida en el Tidyverse, en vez de utilizar el filter de la biblioteca stats. Y lo mismo con lag. Y me está diciendo aquí que estos paquetes, específicamente ggplot, tidyr, per, dplyr y stringer, fueron diseñados para una versión más avanzada que la que tengo, DR, que la que tengo instalada en este momento en el computador. Entonces, no necesariamente que R nos esté tratando de tener una conversación con nosotros sea algo malo, sino que simplemente nos está diciendo que hay ciertas cosas que tenemos que revisar. Ahora vamos al library RDAP y vemos que aquí hay un error. Nos está diciendo que el error es en esta línea de la biblioteca RDAP porque no existe un paquete RDAP. Entonces, si es que ese es el problema, simplemente ponemos install.packages y luego, entre comillas, ponemos el nombre del paquete que estamos interesados utilizar, en este caso, RDAP. Eso lo hacemos una sola vez o cuando necesitemos actualizar el paquete de alguna manera. Y de ahí solamente lo llamamos utilizando library y el nombre del paquete. Si estamos aquí en la consola, nosotros utilizamos las flechitas de arriba y abajo, podemos cambiar hacia las cosas anteriores que hemos escrito. Entonces, en vez de escribir otra vez library RDAP, simplemente doy flechita arriba y le doy Enter. Entonces me dice library RDAP, ok, ya está disponible y no me da un error, simplemente me está dando ciertas advertencias. Y por último, tengo el library raster. Y asimismo me está diciendo que me está dando advertencias, me está diciendo que está cargando otro tipo de paquetes y que aquí hay me dice que, por ejemplo, este paquete tiene una función que se llama select, que va a ser utilizada, que va a tener de preferencia sobre la función select de dplyr. Entonces, si nosotros queremos referirnos a una función específica, tenemos que utilizar el nombre y apellido, básicamente. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente ponemos el nombre, por ejemplo, si queremos dplyr select, ponemos dplyr. Luego tenemos estos dos puntitos, como ven aquí. Y
ponemos select. Entonces vemos aquí que está seleccionando, perdón, se me fue la luz, estamos seleccionando la función select del paquete dplyr. Incluso aquí me está diciendo que es justamente de dplyr. Esa es la manera como nosotros nos aseguramos que la función pertenece al paquete del que estamos interesados específicamente. Ok. Entonces, esas son todas las bibliotecas que necesitamos para este taller. Ya las hemos cargado, vimos que no teníamos problema, incluso hemos visto cómo nosotros podemos hacer una instalación. Todas estas librerías están instaladas ya en JupyterHub, por lo que no deberían tener ningún problema, pero si ustedes deciden hacer esto en sus propias máquinas, esa es la manera como ustedes pueden solucionar ese tipo de advertencias o errores. Ok, listo. Entonces, ahora que ya tengo yo mis bibliotecas que necesitaba, voy a hacer uso de la biblioteca RERDAP. Entonces, RDAP es nada más que servidores donde están publicados datos oceanográficos en este caso, y esta librería me permite interactuar con RDAP. Me permite hacer búsqueda de datos que sean de mi interés y incluso me permite bajarlos a mi computador. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a buscar información en RDAP. Entonces, ¿cómo empezamos esto? Lo primero que tenemos que hacer es tener una idea de los servidores que están disponibles. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear una nueva variable que vamos a llamar servidores y vamos a hacer uso de la función servers. Como ven aquí, servers es parte de la biblioteca RDAP. Entonces, simplemente yo puedo utilizar mis flechitas para escoger ese y le doy enter y ya la escribo. No es necesario escribir por completo. Si doy otra vez control enter, va a evaluar a esta línea, y si voy aquí a mi environment, puedo ver que existe ya una variable que se llama servidores. Esa variable me está diciendo que tiene 59 líneas, filitas, y 4 columnas. Entonces, ¿cómo puedo yo ver esta información? Tengo varias opciones. Puedo hacer clic en esto, me abre una nueva pestañita y me da toda la información que va a caber en mi pantalla. Quizás deba hacer esto un poquito más grande también. La otra manera que podemos hacer esto es utilizando View con capital, perdón, el V mayúscula. Vamos a poner View servidores, que de hecho, si algunas personas quizás se dieron cuenta, cuando nosotros hicimos clic en esto, justamente nos salió esta función. Entonces la podemos escribir directamente, nos sale lo mismo, o hacer clic acá. Y quizás la última manera que podemos ver, no todo, pero un resumen quizás, podemos utilizar la función de rbase, que es str, que nos da la estructura de nuestros datos. Entonces nos dice, mira, es una tabla tipo table, nos da las dimensiones, nos dice no solamente el nombre de las columnas que se han incluido, sino también qué tipo de datos tienen. En este caso son caracteres. Podemos también utilizar la función del tidyverse que se llama glimpse, que nos da algo muy similar a lo que nos da str. Glimpse servidores, me da la misma información, de una manera un poquito diferente. El formato es un poco diferente, pero la información es exactamente la misma. Y la última sería head o tails también. Head nos da el inicio de de este tipo de variables que son datos en tablas, o podemos hacer tails para que nos dé los últimos datos. Entonces, si le ponemos heads, generalmente nos da los primeros 5 o 6, aquí nos imprime los 6 primeros, pero nosotros también podemos obligar a head que nos dé un número específico. Si podemos n, le damos un número, por ejemplo, 3, nos imprime solo 3. Entonces, estas son las diferentes maneras en que nosotros podemos ver la información que está contenida en una variable en específica.
Supongamos que yo ya tengo un servidor en mente que yo sé que tiene mis datos disponibles. Puedo utilizar la función filter para poder hacer una búsqueda de los datos que están incluidos en esta tabla servidores. ¿Cómo hago eso? Vamos a hacer uso del tidyverse. Llamamos a servidores primero, luego utilizamos el pipe, o la pipa, le dicen en español, que es este porcentaje, signo de mayor que, porcentaje otra vez. No es necesario escribir uno a uno, sino que si hacemos Shift Control M, nos imprime rápidamente. Eso básicamente nos dice, cualquier cosa que esté a la izquierda de la pipa va a ser el primer argumento de la función que viene a la derecha de la pipa. Entonces, por ejemplo, aquí le digo, haz un filter, se queda un filtrado, entonces lo que va a hacer es, filter sabe que el primer argumento que necesita va a ser servidores, porque las pipas las está ligando a ambas. Entonces, ¿qué necesita servidores? Perdón, ¿qué necesita filter? Necesita los datos, en este caso servidores, y también necesita saber qué es lo que estamos buscando y en dónde. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, ok, busca en la columna de nombres, que es esta de aquí, que tiene los nombres de los servidores, porque yo sé que mi servidor se llama CodeSwatch. De hecho, no es solamente CodeSwatch, pero contiene esa palabra, CodeSwatch. Entonces les voy a decir, ok, haz un filtrado y voy a utilizar funciones anidadas. Voy a decirle que utilice str, que es parte de Stinger, guión bajo detect, que básicamente me permite detectar patrones. Entonces, yo no tengo que poner toda la palabra completa o el nombre completo, sino que simplemente puedo poner una parte del nombre del servidor que yo estoy buscando. Y lo otro que voy a hacer es que voy a obligar a que todos los contenidos de la columna nombre estén en minúscula. Entonces voy a ver str to lower, que los va a poner en minúscula. ¿Por qué hago esto? Porque como notan aquí, hay unas palabras que están en mayúscula y otras que están en minúscula. Entonces, si yo pongo CodeSwatch todo en minúscula, no va a ser igual al CodeSwatch que está aquí, que tiene una C mayúscula y una W mayúscula. R distingue estas letras, a pesar de que sea la misma letra, si es mayúscula y la otra minúscula, no son iguales. De hecho, puedo mostrarlo aquí. Le puedo decir voy a dejar un espacio, le voy a decir, ok, es CodeSwatch, tal como está escrito abajo. Le voy a preguntar si es igual, por eso utilizo los dobles iguales, a escribir CodeSwatch todo en minúscula, por ejemplo, solamente para mostrarles. Luego hago Control Enter, va a evaluar eso y me está diciendo que es falso. Y lo mismo, si yo pongo solamente una C mayúscula, falso. Tiene que ser exactamente igual a como está escrito, con las mismas mayúsculas, con las mismas minúsculas. Esa es la única manera como puede hacer un match. Por eso es que obligo a que todo esté en minúscula y yo escribo el nombre CodeSwatch todo en minúscula también. Así no se me pierde nada. Entonces, dentro de str lower, voy a poner name, que como les mencionaba, es el nombre de la columna que contiene los nombres de mis servidores. Entonces eso va a ponerse en letra pequeña, en minúscula, perdón, y va a ser utilizado para hacer la búsqueda de la palabra CodeSwatch. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente poner una coma y voy a escribir CodeSwatch. Pongo esto entre comillas porque entre comillas son las palabras que no son o funciones o variables en R, sino simplemente son nombres que yo estoy utilizando. Entonces vamos a ver qué nos da esto. Me está diciendo, ok, en este caso hay 4 filas de las 59 iniciales que contienen esta palabra CodeSwatch. De hecho, podemos hacer una revisión de si esto es cierto o no. Si vamos a servidores y ponemos CodeSwatch,
watch. Aquí, cuando hacemos esta búsqueda, no importa si es mayúscula o minúscula. Entonces vemos aquí que CodeWatch está en 4 filas, que es lo mismo que nos salió en el filtrado. Vamos a cerrar esto. Ok, listo. Entonces podemos ver que nos da no solamente el nombre, nos da también un nombre corto, nos da el sitio web, el URL, y nos dice si son datos públicos o no. En este caso voy a utilizar la primera, que es el nodo de la costa oeste de CodeWatch. Entonces lo que voy a hacer es, voy a guardar esta información en otra variable. Entonces básicamente, voy a utilizar lo mismo que tengo acá y voy a guardar esto como URL, vamos a ponerle CodeWatch. Entonces lo voy a asignar a eso, así guarda mi variable. Entonces ya que he visto que CodeWatch West Coast North, de hecho tiene un nombre corto que es CSWC, puedo utilizar esto en vez de hacer todo el filtrado, como he hecho acá. Entonces, de hecho, voy a ponerlo un poco más abajo. Voy a CodeWatch. Voy a hacer un filtrado de una manera un poquito diferente. Entonces, vamos a poner servidores. Voy a hacer el pipe. Voy a poner filter. Pero en este caso, ya no voy a referirme al name, sino que voy a referirme al short name. Y el short name veo que es igual a CSWC. Entonces, si yo simplemente evalúo esta sección aquí, me va a salir esa primera fila, que es exactamente lo que quiero. Pero yo quiero guardar en mi variable únicamente el URL. Entonces, lo que hago es agregar una línea más. Voy a hacer uso de esta función pool, que simplemente es como que extrae la información que está en una celda. Voy a poner pool y quiero el pool del URL. Entonces ahora si evalúo todo y miro qué es lo que contiene esta variable, veo que tiene ya el URL del servidor en el que yo estoy interesada. Ok, entonces ahora esto es lo que necesito para comenzar a hacer mi búsqueda. Una vez que tengo el servidor, yo ya sabía qué servidor tenía, no vamos a cubrir cómo buscar este tipo de servidores, sino que asumimos que ustedes tienen una idea de dónde pueden encontrar este tipo de datos. Pero pueden también hacer uso de la lista de todos los servidores disponibles aquí y así ustedes pueden buscar en las diferentes bases de datos si es que tienen disponibles datos que sean de su interés, sea tanto en tiempo como en espacio. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seguir utilizando esta información, este paquete de RDAP para hacer nuestra búsqueda. Entonces voy a guardar mi búsqueda, voy a buscar temperatura de la superficie, por ejemplo. Voy a poner resultados aquí. Vamos acá, esta es la búsqueda de variables. Entonces, hay una función dentro del paquete RDAP que, perdón. La pantalla se me acaba de cambiar. Disculpen, no sé qué pasó. Ok. Listo. Ok, hago la búsqueda de la variable y hay una función dentro de RRDAP que se llama ed-search, que es búsqueda de las bases de datos. Entonces si vemos aquí, nos está ya diciendo de una vez qué es lo que necesita. Nos está diciendo que necesita un query, que necesita dónde, qué tipo de datos queremos. Si queremos más información, lo que podemos hacer es simplemente utilizar el signo de interrogación seguido por el nombre de la función, en este caso
search. Y nos abre una pestañita aquí en la búsqueda y nos da información sobre qué es lo que hace esta función específica y los argumentos que necesita. E incluso si seguimos más abajo, nos da referencias, nos da incluso a veces los tipos de datos que nosotros podemos esperar después de aplicar esta función, y lo mejor es que nos da ejemplos también. Entonces, si alguna vez se olvidan, simplemente pueden buscar esta documentación y queda muchísimo más claro cómo deberían utilizarlo. Así que en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar un query. El query simplemente, seguimos acá, nos está diciendo cuáles son los términos de búsqueda. Entonces, en este caso, es simplemente temperatura de la superficie, que es conocido como SST en inglés. Esas siglas se refieren a Sea Surface Temperature, temperatura de la superficie del mar. Luego tengo la opción, decimos acá, which, que me dice cuál, que se refiere a el tipo de datos, si queremos un dato tipo tabla, como CSV, por ejemplo, como los que teníamos aquí en el servidor, o si queremos datos tipo grilla, como los rasters, que eso es en realidad lo que queríamos. Entonces vamos a asegurarnos que nos dé tipo grilla. Y por último, vamos a darle el URL para que sepa dónde va a buscar esta información, y nosotros guardamos el URL en nuestra en nuestra variable llamada URL-cv. Entonces, si evalúo esto, va a estar pensando un momento, y tengo aquí una nueva función. Me dice que tiene varios elementos acá. Entonces, puedo ver nuevamente, utilizando head, por ejemplo, puedo ver temperatura, y veo que tiene un icono especial. Eso significa que tiene varias cosas dentro. Podemos hacer clic a este flechita y nos da más información. Nos dice que tiene varios componentes. Uno de ellos se llama info, que es donde va a tener la información de los datasets, y eso es lo que voy a hacer. Justamente eso es lo que yo quiero. Entonces voy a decirle, ok, quiero que veas esta variable seguida por info, que es donde tienen los datos. Entonces vemos acá que tiene información sobre el título, cómo se llama ese set de datos, y la identificación de ese set de datos, por ejemplo. Esto me ayudaría a identificar, por ejemplo, qué áreas al nivel están cubiertas a nivel global, o es una región en particular, qué tipo de satélite, por ejemplo, recoge esta información, incluso me da el tiempo, el rango de tiempo que está cubierto. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que tienen esta superficie de temperatura del mar, es de hecho un promedio, está a 1 grado, la gris de 1 grado, es a nivel global. Me dicen que son promedios globales, promedios mensuales, y que tiene información desde 1870 hasta la fecha. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, quiero ver más información de este primer set de datos, porque no me queda muy claro exactamente qué es lo que tiene, por ejemplo. Entonces, puedo hacer uso de la función info, y incluyo los mismos datos que incluí anteriormente. Entonces, el nombre de la variable, temperatura, eso está incluido en info, y sé que puedo darle este data ID, porque es una identificación única. Le voy a decir, ok, mira el primero. Entonces pongo en estos paréntesis cuadrados el número 1. Entonces va a darme más información. Me dice que, ok, este es el nombre del set de datos, este es el sitio web donde la encuentra, es un tipo de datos grilla, me da las dimensiones temporales de esos datos, y las dimensiones, la cobertura espacial también. Incluso me da las variables que están incluidas, en este caso son superficie de temperatura del mar, y las unidades que son en centígrados. Entonces, asumamos que quiero, no sé, una función más avanzada porque necesito
no sé, me parece que este set de datos es demasiado grande, tiene muy poca resolución, como vimos, de un solo grado, es global, no es necesariamente lo que yo necesito, no sé. Puedo hacer uso de una función más avanzada. Entonces voy a sobreescribir la variable que hice anteriormente y le voy a decir, ok, quiero que hagas una búsqueda, pero avanzada. Eso es ed-search-add de advanced. Así como hice anteriormente, puedo simplemente utilizar el signo de interrogación y avanzada y me sale otra vez todos los argumentos que esta función necesita. O los que son opcionales también. Entonces, en este caso, va a necesitar el query, que como mencionamos anteriormente, se trata de las palabras clave que va a utilizar en la búsqueda. Entonces, sabemos que es temperatura de la superficie del mar. En este caso, ya no utilizamos which, sino que utilizamos el protocolo para obtener los datos en tipo grilla. Entonces voy acá a ponerle protocolo, que es igual a gridUp. Luego le voy a decir que mi servidor se encuentra en un URL específico, que podemos anteriormente, lo guardamos ya nosotros en esta variable. Luego le puedo decir, por ejemplo, necesito otras palabras adicionales clave. Necesito, por ejemplo, que sea mensual. No me interesa algo que sea una vez por año, una vez por estación o diarias. Necesito que sean mensuales, datos mensuales. Y esta función incluso me permite poner un límite, sea tanto temporal como espacial. Entonces, si quiero hacer límites espaciales, le digo, por ejemplo, quiero mi latitud máxima, maxlat, va a ser igual, y por ejemplo, estamos viendo Ecuador, vamos a darle una latitud máxima de 2 grados, una latitud mínima, vamos a decir, de 5 grados, la longitud máxima va a ser de menos 75, por ejemplo, y la longitud mínima va a ser menos 92. Eso cubre el Ecuador continental y las Islas Galápagos, que son parte del territorio ecuatoriano. Y luego podemos decirle también que quiero límites temporales, entonces eso simplemente lo añado utilizando min time, tiempo mínimo. Puedo utilizar, por ejemplo, un año en particular, 2010, o puedo ser un poco más específica y le puedo decir, de hecho, necesito que sea hasta el 2020, por ejemplo, y el mes de junio. Entonces puedo ser tan específica o no, como yo quisiera. Entonces, si hacemos esta búsqueda, entonces toma un poquito de tiempo, que ya está todo listo, y ya podemos hacer la misma flujo que hicimos anteriormente. Entonces, vemos la resolución, la información que está incluida en esa variable. Nos dice que tiene 6 datasets diferentes. Nos está diciendo que tiene aquí, por ejemplo, anomalías, que es algo que nos interesa. Por ejemplo, aquí dice que utiliza también información de hielo marino. Aquí están utilizando datos de Aquamodis. Estos tienen una resolución de 4 kilómetros, mientras que sea acá es de un grado. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos escoger un poco mejor qué es lo que se adapta a nuestras necesidades, o si conocemos exactamente qué necesitamos, simplemente podemos referirnos al dataset de nuestro interés. Y de la misma manera que hicimos anteriormente, nosotros podemos hacer uso de info. Y si ponemos la misma información, por ejemplo, que hicimos antes, más dataset, por ejemplo, ID. Supongamos que vamos a ver, no sé, en este caso voy a ver el Aquamodis, que es el número 4. Y quiero ver información adicional sobre eso. Y me está diciendo otra vez, bueno, esa es toda la información que tienes ahí disponible. Listo. Y ahora que ya sabemos cuál es la información que nosotros necesitamos, nosotros simplemente la podemos bajar a nuestro disco local, o sea, en el
en el Jupyter Hub, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, vamos a escoger una de las funciones que nosotros quisiéramos, perdón, una de las datasets que nosotros vimos anteriormente. Vamos, por ejemplo, a hacer esta de aquí de grados centígrados. ¿Dónde está? Vamos a ver. Vamos a hacer la primera, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente bajarnos esta información. Podemos utilizar la función. Acá está. Vamos a bajar información o datos. Entonces podemos crear una nueva función, por ejemplo, temperatura, superficie, ecuador. Voy a hacer uso de la función grid-up, porque son datos tipo grilla que son de mi interés, estos rasters. Le digo cuáles los datos que yo quisiera utilizar. En este caso decidí utilizar no el cuarto, sino el primero. Entonces voy a poner aquí como el argumento, este es el set de datos en el que yo estoy interesada. Luego le digo, ok, quiero que pongas ciertos límites temporales, por ejemplo. Le estoy diciendo quizás desde solamente un año para que sea fácil de descargar, no tome mucho tiempo. Vamos a hacerle el 2010, por ejemplo. Ustedes pueden escoger cualquier año y cualquier rango de fechas que quieran, pero vamos a escoger el 2010, un solo año. Le vamos a poner cuál es la latitud. Vamos a poner así mismo un rango. Le vamos a decir, ok, desde más o menos -5 hasta 2. Recuerden que siempre va mínimo primero, el número menor hasta el número mayor. Luego vamos a poner la longitud. Así mismo vamos a poner un rango. Vamos a poner de -92, por ejemplo, a -75. Le vamos a decir, por ejemplo, si es que queremos que guarde esta información en algún formato en específico. Hay una duda, no sé si quieren contestarla ahora o al final del video. A ver, lo tienes parado, ¿verdad? Ya, Alejandro, pues Sí, adelante, si hay alguien que quiera comentar algo. Creo que es Cosi Pacheco, ¿verdad? Hola, Cosi. Tiene la mano levantada, pero... Hola, Osvaldo, ¿quién es la persona que quería comentar algo? Cod se puso en el chat que ya no. Ah, vale. A ver. Bueno, pues nada, continuamos entonces. bueno, iniciar el video. ¿Cuántos minutos quedan, por favor, que no lo veo con la barra? Alejandro, Quedan ¿cuántos minutos? Quedan Perdón. 21 minutos de la presentación. Ok, venga, gracias. Le solicito a todos los participantes que silencien sus micrófonos, por favor. Bueno, continuamos con la presentación. Utilizando FTM, le voy a decir que sí, de hecho quiero que lo guardes como archivos netcdf o NC por corto. Y incluso le puedo decir dónde lo puedo guardar. Entonces le digo, ok, guárdalo, store, en mi disco y le voy a dar el path. Este sería un path relativo porque estoy dentro de un proyecto. Entonces simplemente le puedo decir, quiero que guardes estos en mi carpeta datos, por ejemplo, data, que yo tengo, y lo pongo así.
Entonces, una vez que yo evalúe esto, va a tener la información disponible tanto en la variable temp sub eq como en nuestro div. Yo, de hecho, no voy a bajar esto porque yo anteriormente ya lo había hecho. Entonces, si vamos aquí al taller del martes, vemos que ya tengo aquí mi carpetita data y ya tengo bajado estos archivos en formato netcdr, que es exactamente lo que yo quiero. Entonces, podemos nosotros revisar los archivos que tenemos. Entonces, como si sé que ya los he bajado en datos y quiero yo hacer una lista de todos los archivos que están bajados o incluidos en datos, puedo simplemente hacer, por ejemplo, archivo. Y le voy a decir que busque los archivos, bueno, these files, en mi carpeta data. De hecho, le tengo que poner, estamos en la carpeta correcta, esa es la que necesito, en la carpeta data, y que busque un patrón específico. Entonces, el patrón, en este caso, es .nc, y le digo que me dé los nombres completos, verdadero, porque quiero que me dé ese path completo para poder yo hacer uso de esta información y subirlos a mi a mi ambiente de manera rápida y fácil. Entonces, si veo lo que incluye archivo, me está diciendo que tiene un solo archivo que termina en .nc dentro de la carpeta martes y data, que es donde yo tengo la información que necesito. Ups, creo que se desconectó la pantalla un momento. Déjenme asegurarme de tenerla disponible. Ok. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que una vez que ya tenemos ese archivo bajado, lo que voy a hacer es simplemente utilizar ese paquete raster que inicialmente mencioné. Voy a tener un raster. Voy a llamarlo de la misma manera. Voy a utilizar la función raster que va a llamar al archivo y le voy a dar la ubicación, que en este caso está dentro de de archivo. Entonces, si yo evalúo esto, vemos que aquí tengo un raster. Ya ha subido la información. De hecho, yo puedo llamarlo y puedo ver qué tipo de información tiene. Y me dice que tiene 12 bandas, que tiene sentido porque nosotros bajamos 12 meses, eran promedios mensuales. Me está dando la resolución de los archivos. Me dice las dimensiones, este es el número de filas, el número de columnas y el número total de celdas dentro de una sola banda. Luego me dice la extensión, que yo la determiné, nosotros lo pusimos acá arriba. Me dice la proyección o el sistema de referencia de coordenadas, que en este caso es WGS 84. Me dice dónde es la fuente de estos datos, que es básicamente el nombre del archivo. Me dice el nombre que tiene este set de datos. Y qué más me dice que tiene temperatura. Luego puedo hacer un plot, si llamo a raster y le digo que utilicemos el plot, eso es como le decía antes, el nombre y apellido, y le digo que utilice la temperatura de Ecuador, que solo me haga un plot del primero. Y vemos que ya tiene aquí un plot. Tenemos los datos de Ecuador, obviamente me va a salir, son datos solamente marinos, entonces por eso no me sale nada aquí en el continente o en las Galápagos. También podemos hacer, voy a ponerlo más arriba, podemos nosotros utilizar cualquier tipo de paleta que nosotros queramos, por ejemplo. En este caso, digamos que, pues, otra vez imprimí el mismo, pero le voy a decir, quiero que utilices color, por ejemplo, hay un paquete que se llama R Color Brewer,
que tiene varios, Oracle Brewer, que tiene varias paletas disponibles. Y le voy a decir que utilice a brewer.pal. Le voy a decir que utilice unos 9 colores para que haga como rangos. Yo sé que el nombre de la paleta que me gusta es YL de Yellow, OR de Orange y RD de rojo. Entonces, si le doy clic a esto, vemos que la paleta ha cambiado un poquito. Esta es la anterior y esta es la de ahora. Yo le puedo poner más o menos colores. Por ejemplo, si le pongo 5, esto va a cambiar un poco, como ven acá. Entonces le puedo dar tantos, creo que el máximo es 9, si el máximo es 9. Entonces le digo que hasta 9 colores. Pero yo puedo poner cualquier número entre 1 y 9. En este caso le voy a decir, incluye 9. Ok, entonces ya eso es como hacemos un mapa súper sencillo. Pero si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un promedio anual de lo que ha pasado en esta parte del océano en específico, lo puedo hacer de manera relativamente fácil utilizando otra vez el paquete raster. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una nueva variable que se llame, perdón. Creo que la conexión a mí, aquí está. Ok, listo. Entonces le voy a crear una nueva variable que la voy a llamar temperatura promedio anual, por ejemplo. Y le voy a decir que haga un promedio. Voy a utilizar el paquete raster. Le voy a decir que utilice min, que es el promedio. Y le voy a decir utiliza temperatura superficie Ecuador, que es donde están todos mis datos. Y que utilice todos los 12 bandas que están incluidas ahí. Entonces, si yo veo qué es lo que contiene aquí, veo que este tiene solamente una banda, no tiene 12, tiene las mismas dimensiones que anteriormente, todo lo demás es igual. La diferencia es que ahora hay una sola banda porque es un promedio. Entonces, si yo hago un plot nuevamente, un mapita, utilizando esto, temperatura. Acuérdense que hace un momento yo utilicé esos paréntesis cuadrados porque quería referirme a una sola banda. En este caso, como tiene una sola, no necesito hacer nada más. Y puedo utilizar otra vez un color en particular. Entonces vamos a utilizar la misma paleta. Y vamos a ver qué me sale. Entonces estos son los promedios anuales. No ha cambiado casi nada, parece. Y listo. Y luego, por ejemplo, lo último que podemos hacer es por ejemplo, si bajamos los datos, como les mencionaba anteriormente, quizás los baje para mostrarles esta parte. Estos datos son guardados, ya lo bajo, está mucho más rápido que la última vez que los probé. Los baja en la carpeta, pero también los incluye en el ambiente. Entonces voy a llamar a temperatura superior EQ y voy a decir, ok, mire que tengo aquí un resumen de los datos, puedo verlo aquí y me da información de qué tipo de datos tiene, las unidades, bla, bla, bla. Pero también tengo la otra opción que es data, que son de hecho mis datos. Entonces puedo, por ejemplo, poner head, como hice anteriormente, y veo que tiene mis datos como longitud, latitud, tiempo y la medida de hecho que necesito, que es la de superficie, de temperatura de la superficie del océano. Entonces puedo utilizar estos datos con ggplot
y puedo hacer así mismo, un mapita, así tal como hicimos con el raster en sí. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, voy a calcular la temperatura durante la temporada fría, por ejemplo. Entonces yo sé que mis datos están incluidos en superficie Ecuador, como vimos anteriormente, datos. Y lo que voy a hacer es un filtrado, tal como hice antes. Entonces voy a decir, ok, quiero que utilices filter. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar un paquete que se llama Lubridate, que tiene una función que me permite extraer los meses de una fecha. Entonces voy a utilizar month y la fecha en este caso veo que está bajo la columna time. Entonces les voy a decir, ok, mira los meses de ahí y quiero que los meses sean mayores, menores o iguales a 4 o que sea igual a 12. Vamos a poner los dates. Igual a 12. Perdón, esta es época no es fría, esta es época cálida. Estaba pensando en lo contrario. Entonces, son los meses entre diciembre y abril, que es la temporada cálida en esa parte del... Entonces, por eso le pongo que sean los meses menores o iguales a 4 o que sea igual a 12. Y luego, le voy a decir, ok, podemos agrupar todos estos datos y quiero que los agrupes por latitud y longitud. Entonces, vamos a poner longitud y latitud. Y una vez que los tiene agrupados, ahí puedo calcular yo el promedio por cada latitud y longitud. Entonces utilizo la función summarize, que me haga un resumen básicamente. Voy a ponerle que se llama temperatura promedio. Y eso va a ser nada más que el promedio, min, de la columna SCT, que es donde están los datos que necesito yo de temperatura. Y le voy a decir que ignore cualquier celda que tenga datos NA, que es que los datos no están disponibles. Ok, le doy clic a esto. Y ahora puedo ver la información, por ejemplo, como vimos anteriormente, temperatura cálida. Voy a hacer nada más que un head. Y puedo ver que tengo temperatura promedio. Y está por latitud y longitud. Ok. Luego, lo que voy a hacer es hacer uso de otro paquete que tiene ciertos polígonos que están disponibles de manera libre. Y tiene un polígono de toda la Tierra. Entonces vamos a poner aquí Tierra. Y el nombre de este paquete es R Natural Earth. Y específicamente quiero a los países. Entonces me va a dar los países en todo el mundo. Y le voy a decir que me dé este tipo de datos en una clase que se llama SF, que como que se habla muy bien con los datos que tengo ahora de la temperatura promedio de mi época cálida. Entonces vamos a graficar todo esto. Tengo mis datos de la temperatura cálida. Le voy a decir que utilice ggplot. Le tengo que dar cuáles son las estéticas que incluyen el eje X y Y. Sé que el eje X es de longitud, porque la longitud siempre va así. Mi eje Y es la latitud, que va, como vemos aquí en el mapa, por ejemplo, las longitudes van en el eje X, las latitudes van en el eje Y. Latitud. Luego le digo, le doy qué tipo de gráfico quiero, le digo más, voy a poner un geom, contour, y voy a ponerle fill, que me da algo similar a lo que está aquí. Entonces me da estos contornos que están todos llenos de color.
Entonces le voy a dar otra estética, en este caso va a ser Z, que es lo que le da el color. En este caso, la estética es de temperatura guión bajo promedio, como vemos acá. Y le puedo decir también, ¿sabes qué? Quisiera que me des unos rangos de datos que tengan cierto grosor, digamos. Entonces, por ejemplo, cada 2.5 grados, hazme un rango. Eso lo podemos cambiar. Luego le voy a decir, ok, quiero que utilices una paleta de colores específica. Hace un momento, por ejemplo, utilizamos el Color Blue, vamos a utilizar la misma paleta, vamos a decir, ok, Scale, que es se refiere a la paleta, le vamos a decir que es la paleta Fill, porque va a llenar todo eso, y está Brewer, porque es de Color Brewer. Entonces le doy el nombre de la paleta, que como vimos anteriormente, es LYLORRD. Y ahora le voy a añadir a esa capita de la Tierra, entonces sé que era tipo SF, como vemos acá. Entonces voy a decir, ok, quiero que hagas un gráfico encima de tipo SF, que los datos sean la Tierra, porque así es como se llama mi variable. Y aquí le voy a añadir algo adicional, le voy a decir que inherit.aes se refiere si tengo que utilizar la misma estética que yo puse antes, le voy a decir que no, porque eso es algo completamente diferente. Y por último, voy a añadir los límites para que no esté así todo feo. De hecho, voy a mostrarles solamente hasta aquí para que ustedes se den cuenta cómo lo muestra. Eso se va a mostrar el mapa del mundo y solo un pequeño espacio donde están mis datos. Entonces, por eso quiero ponerle los límites de latitud y longitud. Eso es relativamente fácil. Utilizo lims para límites. Le digo X. X, recuerden que es longitud. Le pongo desde el menor, vamos a ponerle de menos 72 a menos 75, por ejemplo. El Y, vamos a ponerle más o menos desde menos 5 hasta 2. Ups, perdón. Esto tenía mal. Tengo que poner de esta manera. Y por último, le voy a decir, quiero que le pongas lo que va atrás no sea gris, sino que sea blanco. Y ahora lo evalúo y veo que ya tengo la información aquí. Entonces aquí veo que tengo muy pocos niveles. Puedo incluso hacer los niveles un poco más pequeños, quizás le haga 1.5 para que se note un poco más la diferencia de la temperatura. Entonces vemos que ya está incrementando un poco más los niveles. ¿Podría yo aumentar o disminuir el rango? Aquí quizás sea un poco mejor. Veo cómo va cambiando la temperatura en esta área de mi interés. Y así es como nosotros podemos no solamente acceder a datos que están disponibles, datos espaciales que están disponibles de manera libre y gratuita a través de ERDAP, que incluye datos de la NOAA, como vimos, lo que es lo que estamos utilizando en este momento. También incluye datos de la NASA y varios otros datasets que están disponibles a través de esta base de datos de ERDAP. Vimos cómo nosotros podemos hacer no solamente la búsqueda de eso, bajarnos los datos, hacer un cálculo de promedio de manera bastante sencilla utilizando Raster. Luego podemos hacer los mismos cálculos, pero utilizando los datos no en Raster, sino más bien como una tabla, como tipo CSV, utilizando el paquete de Tidyverse. Y por último, podemos también añadir los polígonos o conocidos como shapefiles a nuestros mapas para que se vean un poco mejor. Entonces hemos cubierto todo desde el acceder a datos hasta el crear estos pequeños mapas. Espero que esto les sea de ayuda cuando estén haciendo sus proyectos. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, pueden escribirlo en el foro
y les contesto. La razón por la que no estoy ahí presente es por la diferencia horaria, que estoy en este momento en Tasmania y tenemos como 16 horas de intermedio. Pero no duden en hacer las preguntas y las contesto sin ningún problema. Bueno, entonces hasta la próxima vez que los vea o que me vean con el siguiente taller que va a ser sobre datos temporales también en R. Gracias. Hola a todos. Bueno, comento primero sobre el script de Denise. Lo que he visto así mirando rápidamente es lo que comentaba en el chat ya, que la variable archivo tiene en realidad dos nombres de archivos. Entonces había que elegir uno de ellos. No sé en concreto ella con cuál ha trabajado, he probado con los dos. Entonces, luego más adelante creo que hay un problema de nombrar las variables dentro de esa variable, que sería latitud y longitud. Ella los ha puesto en formato corto, lat y long, pero habría que cambiar a latitud y longitud. Bueno, creo que va a ser mejor que ella lo revise todo completo para que corra bien. Se lo comentamos y os avisamos cuando esté ya todo corregido.